vamos a ver un ejercicio de estadística en el cual me dicen que en un colegio de 800 alumnos se decidió realizar una encuesta a 20 estudiantes del grado séptimo acerca del tipo de señal de televisión que tienen en su hogar. Las respuestas fueron las siguientes. Entonces, me están diciendo que de 800 alumnos se les preguntó a 20 estudiantes. Estas fueron las respuestas. En esta tabla de respuestas tengo que tener 20. ¿Cómo sé que tengo 20? Numero acá arriba, 110, la multiplico por 2, que son las filas, y me da 20. O simplemente doy clic, extiendo hasta toda la tabla y Excel se encarga de hacer el recuento o el conteo, que son 20. Muy bien, la N significa nacional o por aire, la C significa tipo de señal por cable, o la S significa satelital o con antena. Antes de comenzar a hacer lo que me pide el ejercicio, que es realizar la tabla de frecuencias, tengo que tener en cuenta estas definiciones que me da la estadística. Entonces me dice que la población es el total de elementos que componen un espacio dado y que comparten una característica en común. ¿Cómo así que una característica en común? Puede ser que en un colegio se le pregunte al director cuántos son los estudiantes que miden más de 1,70 m, cuáles son los estudiantes que vienen de un estrato 2, o sea, son todas esas personas que tienen esa característica en común. Una muestra es una pequeña parte de la población a la cual se le realizará el análisis estadístico. ¿Por qué no se le realiza a toda la población? Porque imagínense aplicar un estudio estadístico a un país, en este caso Colombia, acerca de cuántas personas tienen el color de sus ojos, lo tienen café. Se tardaría demasiado. Más fácil, toman una muestra, una pequeña parte de la población, y realizan el estudio estadístico, y con base a ello realizan el análisis profundo y sacan conclusiones. Muy bien. Para eso también hay que tener en cuenta el tipo de variable, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Entonces la cuantitativa viene de cantidad que se puede contar, como la edad, el peso, los litros. La cualitativa es un atributo que tiene la población, como puede ser la alegría, la amistad, el color de ojos, el color de cabello. Como la alegría, la amistad y estas cosas no se pueden medir, no se puede clasificar esta variable como tipo cuantitativa. Entonces, en este caso, vamos a tener que la variable del ejercicio es la señal de TV y que por lo tanto su tipo es cualitativo. Antes de hacer la tabla tengo que tener muy en cuenta estos datos: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa siempre va a ser un porcentaje, la frecuencia absoluta va a ser un número, que acá me faltó ponerlo, un número. ¿Cuál es la fórmula de la frecuencia relativa? Va a ser tomar la frecuencia absoluta y dividirla el total de la muestra. ¿Cuál es mi muestra? 20 estudiantes. ¿Cuál es mi población? 800 alumnos. Un error muy común es que se divide la frecuencia absoluta sobre la población y el ejercicio va a salir mal. ¿Qué es una frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite un elemento, en este caso un dato. Entonces voy a realizar mi tabla en este espacio de acá. Esta va a ser mi tabla de frecuencias. Acá voy a poner i, ya voy a explicar qué es hecho. Acá voy a poner la variable, en algunos casos le llaman x o x sub i, tipo de dato, no hay ningún problema, significa lo mismo. También para la i en algunos casos significa, le ponen k o le ponen la clase, pero realmente es un índice que me sirve para controlar los datos. F minúscula, que es frecuencia absoluta, y FR, que es frecuencia relativa. En algunos casos también estas dos pueden cambiar de nombre, entonces no hay ningún problema. Si ustedes ven algo, simplemente asócielo por la forma en que se sacan sus valores. Entonces la variable y el índice, ¿de qué van a depender? De la cantidad de elementos o la cantidad de agrupaciones que voy a sacar de los elementos. ¿Cuáles van a ser las agrupaciones? Pues las que me están dando, en este caso, que son nacional, cable y satelital. Entonces la variable se va a dividir en nacional o aire, en cable o satelital. Entonces el índice, ¿cómo va a ser? Voy a contar del 1 hasta el final de las agrupaciones, es decir, 1, 2 y 3. La frecuencia absoluta, voy a ampliar esto acá para que no me quede aire ahí. La frecuencia absoluta es muy fácil, simplemente voy a la tabla de respuestas y cuento cuántas personas respondieron que tienen televisión nacional o televisión por aire en su hogar.
Entonces voy a contar 1, 2, 3 y 4. Si yo no quiero contar, al momento de ir dando clic, dejo control hundido, doy clic, clic y clic y me vengo por acá y Excel me dice que el conteo o el recuento es 4. Entonces voy a pintar esto de una vez para saber que esos datos ya los conté y pongo acá que la frecuencia absoluta es 4. Voy a hacer lo mismo para acá. Yo voy y miro a Excel en el recuento y me dice que es 9. Muy bien, olvidé ponerle el color, los voy a marcar para saber que ya los conté. Esto lo hago con tal de tener una mejor experiencia visual para no confundir. Yo ya sé que los que están en blanco son los satelitales y si los 20 estudiantes y ya llevo 4 y 9, estos tienen que ser 7 y acá se ven. Pues tengo 7 estudiantes. En la parte de abajo de la tabla tengo que poner el total. Acá el total de la frecuencia absoluta va a ser la suma, que esta operación me la hace Excel por acá en autosuma, miren que él mismo me lo señala, va a ser la suma de la frecuencia absoluta. Mucho cuidado con esto, que tiene que ser igual a la muestra. Si me da diferente, el ejercicio lo tengo mal. La frecuencia relativa, yo ya la sé y sé qué es esto, que es la frecuencia absoluta de cada grupo. ¿Cuáles grupos? Estos tres. Si hubiera más, pues haría más. La frecuencia absoluta de cada grupo, dividido la muestra. ¿Cómo hago para hacer una fórmula en Excel? Lo puede dar con igual o le puede dar con más. A mí me gusta más con más porque es una tecla más fácil y rápida. Entonces, le doy acá y lo divido sobre la muestra. Yo tengo 0,2. Hago lo mismo para las diferentes agrupaciones. Divido sobre la muestra y dividido sobre la muestra. Muy bien, mucho cuidado acá que yo tengo que la frecuencia relativa es un porcentaje, pero acá me está dando un decimal. Hay que recordar que matemáticamente un decimal puede representar un porcentaje. ¿Cómo paso un decimal a porcentaje? Muy fácil, le doy 0,2 por 100 y ese es su valor en porcentaje. Entonces esto me está diciendo que es el 20%. Yo simplemente, ¿qué haría? Le agregaría el porcentaje, el signo de porcentaje al final. Pero ya que estamos en Excel, simplemente selecciono los datos que deseo convertir a porcentaje y acá son unas características que me dice Excel que puedo manejar. Si a mí no se me están viendo los decimales, yo puedo operarlo con este. Este me dice aumentar decimales, es decir que me va a mostrar más decimales. ¿Sí ven cómo va a sacar? Pero como todos esos son ceros, no los necesito, entonces los elimino con el que sigue, con la flecha hacia la derecha que me dice es disminuir decimales. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Este me dice póngalo en miles o en millares. Este me dice conviértalo en porcentaje, en dinero o escoja un formato. A mí no me interesa ni este ni este porque ahí sí estamos bien. Me interesa el porcentaje. Doy clic y él me lo convierte. Hago lo mismo, la suma, la autosuma en esta columna me tiene que dar el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque acá están todos los datos de las personas encuestadas. Si me faltara alguno no me daría el 100%, por lo tanto el ejercicio está mal. Para terminar, voy a organizar esta tabla de manera que quede algo coherente como con una tabla de datos. Entonces, el índice, voy a poner en negrita, lo voy a centrar, al igual que las cabezas de fila, que son estas de acá, y las de columna también las voy a poner en negrita para que quede como título. También hago lo mismo, los voy a centrar, voy a aumentar el tamaño de estas porque son columnas. Mire, el total lo voy a tirar para la derecha para que se diferencie, que no es ningún grupo. Y acá tengo mi tabla de frecuencias. Ojo con esto, que este es el índice. ¿El índice para qué me sirve? Simplemente cuando más adelante veamos cómo se leen cada uno de estos datos, yo le voy a decir que esto se llama f sub i. ¿Qué significa el i? Que es el índice. Entonces yo les digo f sub 2 y ustedes van a ir a f, índice 2, y me van a encontrar que es 9. F sub 3, voy a ir a la f con índice 3 y voy a encontrar que es 7. Para eso me sirve el índice, para controlar la tabla de datos.
Espero les haya servido, estudien bastante en clase, en casa y en clase también.